Hoy vamos a hablar sobre la convicción que tú necesitas. La palabra convicción significa seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que se piensa o se siente. Seguridad que tiene una persona de la verdad. Eso significa convicción. El apóstol Pedro siempre nos habla en sus escrituras que nosotros tenemos que estar seguros de nuestra elección, tenemos que estar seguros de nuestra convicción y tenemos que estar seguros de nuestro llamado. Seguro, seguridad, certeza, verdad. Eso es lo que significa convicción. Yo tengo convicción de que estoy en el camino correcto. Tengo convicción. Yo tengo una convicción de que Dios me ha llamado. Una de las cosas que tú tienes que tener presente es de que Dios te ha llamado. ¿A cuánto Dios lo llamó? Porque si usted no está seguro de que Dios lo llamó, usted está perdiendo tiempo aquí. Sí. Usted tiene que estar seguro. Fue Dios quien me llamó. Usted tiene que estar seguro que está dentro de un reino, el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene principios, tiene leyes, tiene estatutos, tiene mandamientos, tiene preceptos. Todo eso tiene el reino de Dios y usted tiene que conocerlo. Porque todo eso lo va a ayudar a tener una convicción. ¿Qué es convicción? Seguridad que tiene una persona de la verdad. Ahora, ¿por qué yo le hablo de convicción? Porque tú tienes que tener convicción de lo que significa la palabra pecado. Hoy le voy a hablar sobre 4 maneras o 4 términos teológicos y bíblicos que nos van a ayudar a entender mejor el concepto de pecado. Esto nos va a ayudar a estar seguro cuando cometemos pecado y cuando no. Y la Biblia lo enseña. Primero, ¿qué significa pecado? La Biblia dice que es transgresión. Pero la palabra pecado, aparte de transgresión, significa un estado espiritual de rebelión. Oído. ¿Qué es pecado? Es un estado espiritual de rebelión en contra del carácter moral de Dios. Número 1. ¿Qué es pecado? Es un estado espiritual de rebelión. El que comete pecado está en rebelión, en rebeldía en contra de Dios, en contra del carácter moral de Dios, en contra de lo correcto de Dios y en contra de la santidad de Dios. Esto lo digo porque hay gente que toma a la ligera ciertos tipos de actitudes y piensa que a lo mejor no está mal. Pero pecado es un estado espiritual de rebelión en contra del carácter, en contra de lo que es correcto y en contra de la santidad de Dios. Si eso es así, quiere decir que tenemos que prestarle mayor atención a este asunto para no tomarlo a la ligera. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La Biblia enseña entonces las 4 maneras teológicas en que usted puede entender lo que significa la palabra pecado. Usted dirá: pastor, pero es que yo tengo 15 años en el Evangelio, yo tengo 20 años en el Evangelio, yo tengo 30 años en el Evangelio. A estas alturas ya yo sé lo que significa pecado. Ya yo entiendo lo que significa la palabra pecado. Hay algunos que piensan que pecado encierra solamente la palabra fornicación, adulterio, homicidio, en fin, los pecados que son alarmantes. La palabra dice que el que siembra discordia entre hermanos, eso es pecado. La palabra dice que el que habla mentira, eso es pecado.
Pero hay algunos que solamente encierran la palabra pecado en lo que es más grave. La palabra dice que aquel que anda en murmuración y en chisme, eso es pecado. Son personas que no tienen don de lengua, hablando de una manera espiritual, pero sí don de lengua larga. Y eso también es pecado. ¿Me está entendiendo? Hay gente que solamente se centra en lo que es más grave y lo que es más simple, porque piensa que el pecado tiene colores. No, porque es una mentirita blanca. Y no toma en cuenta que todo para Dios, aquello que tenga que ver con infringir la ley o quebrantar lo que tiene que ver con su carácter, con su santidad, con lo que es correcto, eso es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Hoy en día hay gente que están incurriendo en pecado y no lo valoran como pecado. Por eso la enseñanza de esta mañana, dile, esta enseñanza te va a bendecir. ¿Y cómo se titula? La convicción que tú necesitas. Tú tienes que tener presente la seguridad de la verdad. ¿Cuántos necesitan la verdad? Esto es para que nadie nos vaya a confundir. En primer lugar, se conoce como pecado de comisión. Le voy a hablar de las 4 formas teológicas o bíblicas que usted puede incurrir en pecado. Primero, pecado de comisión, que es el acto que, conociendo que está mal, lo hacemos como si nada. Hay creyentes que sabe que lo que está haciendo está mal. Eso es pecado por comisión. La palabra dice en Santiago 4:17, hay que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Eso es pecado. Eso es pecado por comisión. Tú sabes lo bueno que hay que hacerlo. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. Pero hay gente que no. Y hay gente que sabe que el mal se destruye con el bien. Hay gente que te hace mal, tú hazle bien, porque el mal se vence con el bien. Ah, pero hay evangélicos que no. Y dice, no, ojo por ojo y diente por diente. No, yo esta me la desquito. La hizo con mi hijo, se la voy a hacer con su hijo. No se la voy a pasar. Los hay evangélicos con ese tipo de actitud. Y lo más irónico es que meten a Dios en el asunto. Meten a Jesús en el asunto para justificar su actitud, para justificar su proceder. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. A esa persona le es contado como pecado. La Biblia habla de el profeta Balán, el rey Saúl, Ananías y Zafira. Balán, profeta de Dios, un profeta. Sabía que era lo bueno y que era lo malo. Vinieron 3 reyes por allí, querían que maldijeran al pueblo de Dios. Y él va y le pregunta a Dios, Dios, maldigo al pueblo. No, Balán. Por 3 veces, porque le estaban ofreciendo dinero. La última vez Dios le dijo, anda pues. Claro, no lo maldijo, pero le dijo al rey, oído. Miren las maquinaciones, ¿no? Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacían. Entonces el profeta Balán le dijo a los reyes, ok, no lo voy a maldecir, pero te voy a decir una cosa para que la mirada de Dios sea quitada sobre ellos. ¿Cómo? Introdúcele mujeres paganas, mundanas, de otro pueblo. Métele pueblo extraño para que puedan contaminarse y Dios pueda apartar la mirada sobre ellos. Él sabía que eso era malo. Él sabía de cómo era la actitud de Dios. ¿Cuántos saben cómo Dios nos conoce? ¿Cómo saben cuál es la actitud de Dios? Sabía cómo Dios hacer para quitarle la bendición y el favor sobre el pueblo de Israel. Eso era Balán. Y Balán sabía hacer lo bueno, pero no lo hizo. Dice la Biblia que eso le fue contado por pecado. ¿Cuál fue el resultado de Balán? Murió con los 3 reyes, pagano y lleno de plagas. Balán, sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo.
¿Qué sacamos de conclusión de allí? ¿Cuál es el resultado de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia? Analícelo usted. La mirada de Dios se aparta. Dice la Biblia que la mirada de Dios está sobre el humilde. Está la mirada de Dios. Ahora, eso es en cuanto al profeta Balán, el rey Saúl. ¿Por qué Dios desecha al rey Saúl? Todo rey sabía cuál era su posición y se vino a meter en el campo del sacerdocio, en el trabajo del sacerdote Samuel. Acuérdese que ya Saúl venía pifiando cuando Dios le mandó a destruir un pueblo, cuando le dijo que mataran a todos, hasta los niños y los animales. Y Saúl dejó vivo al rey y dejó vivos a los animales. Cuando llega Samuel le dice, bueno, ¿qué es ese ruido que escucho? El ruido de la vaca, del chivo, de la oveja. Porque él pensó de que esos animales podían servir para el holocausto, para el sacrificio. Ay, Dios no te dijo que matara a todo el mundo. ¿Qué hace el rey allí vivo? Oído. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios mandaba a matar animales, mandaba a matar hasta niños recién nacidos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Tiene la respuesta? No, sígala buscando. Eso es una curiosidad. ¿Por qué? Porque los hijos iban a ser peores que sus padres y matarlos a todos. ¿Y por qué los animales? Otra pregunta. Porque los otros animales para Dios eran animales inmundos. Solamente eran escogidos ciertos animales para el sacrificio. Así que Saúl estaba desfasado, sabiendo lo bueno, sabiendo qué hacer, se puso a inventar. Lo que rebosó la copa fue cuando iba a la guerra, como Samuel no llegaba, se puso a hacer sacrificio, se puso en lugar del trabajo de Samuel, que no le correspondía. Y eso para Dios es fuego extraño. Eso para Dios es abominación, que alguien tome el lugar de otro y se ponga a ofrecer lo que no debe de ofrecer. Eso es pecado por comisión, sabiendo hacer lo bueno, sabiendo el conocimiento de Dios y no lo hace. ¿Verdad que la Biblia dice que hay que darle al pobre, sí o no? Que hay que cuidar las viudas, sí o no? Al desamparado, darle al pobre. Dile al que está al lado, eso es una orden de Dios. Y eso no es opcional. Eso es si yo no quiero, no quiero. Eso no es opcional. Ay, apóstol, con esto, a veces no queda para mí. Es una orden. Que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Eso en la Biblia significa pecado por comisión. Hágase un panorama. Y no solamente visualice su vida, sino la vida de alguien. El problema no es que sepa hacer lo bueno y no lo hace. El problema es que no se arrepiente. Que él piensa que anda bien. Y lo que anda es como lo que le sucedió a Samuel cuando llegó en campamento de Saúl. Cuando Samuel llegó al campamento de Saúl, escuchó la vaca, el chivo. Eso sucede en cristiano cuando piensa que todo está bien y se dirige a Dios en oración. Y el ruido del chivo y de la vaca no dejan escuchar nuestra oración. Dios te dice, pero es que yo te quiero escuchar, pero el ruido de la vaca, el ruido del chivo no me deja. Eso significa que hay cosas en tu vida que impide que Dios te pueda escuchar de una manera libre. ¿Aló? ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Es más, ponerle el oído al que está al lado, a ver si escucháis la vaca y el chivo. No. Y la gente anda viviendo la vida loca, como si nada. Y eso para Dios es pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. Se creen jueces, se creen sabiondos, rabí y rabipelao. Si tú sabes hacer lo bueno, tú debes hacerlo, ¿sí o no? Porque si sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, en el cielo eso se cuenta como pecado. Wow. O sea que vamos a tener que analizar lo que hicimos en esta semana.
Y yo sinceramente le doy gloria a Dios, a la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Porque si no fuera por esa misericordia, muchos de nosotros no estuviéramos todavía aquí. Si no fuera por esa misericordia. La misericordia es un don inmerecido. Claro, a través de ella Dios nos perdona. Si no fuera por esa misericordia. Pero yo estoy seguro que muchos, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. ¿Cómo se llama eso? Pecado de comisión. Él sabe que está mal y libremente, voluntariamente lo hace. Comete la falta. ¿Cómo se titula el mensaje? La convicción que tú necesitas. ¿Y qué significa la palabra convicción? Certeza de la verdad, seguridad de la verdad. Mire, esto nos va a ayudar a estar apercibidos. Si algo yo le atribuyo honor, es al Espíritu Santo. Porque cuando tenemos conocimiento, cuando tenemos conocimiento de la palabra y hacemos algo que no debíamos de hacer, el Espíritu Santo nos revela, ¿no? ¿Verdad? Nos contrista. Nos dice, estás haciendo mal. Estás haciendo mal. Por eso el apóstol Pablo habla de una conciencia limpia. Pablo dice, tengo una conciencia limpia. Y no solamente limpia, sino una conciencia que no me juzga de lo que yo estoy haciendo. Ahora, en segundo lugar, están los pecados de omisión. Son todos aquellos que tú cometes, pero sin saber que estás fallando. Omisión, dejar de hacer alguna cosa. Es el resultado de no hacer algo que la palabra de Dios enseña que debemos hacer. Omisión. Este pecado de omisión lleva a la persona a cometer una falta, a cometer un pecado, pero él no cree que está cometiendo pecado. ¿Cómo es eso? Vamos a tomar el caso de Abraham. Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo. Cuando él lo llama, él le dice, te voy a dar un hijo. Padre de naciones, de ahí saldrán reyes y naciones. Pero en vez de Abraham creerle a Dios, andaba un poco apurado por tener hijo. Y tuvo hijo a través de la sirviente de Sara. Y no esperó el tiempo de la promesa. Él pensaba de que eso estaba bien. Porque era costumbre, no digamos de la tribu de Israel, de los judíos, porque todavía no había nacido la nación judía. La nación judía nace después de los 12 hijos de Jacob. Pero era costumbre en ese tiempo de que cuando la esposa no podía tener hijos, él podía tener hijos con la sirvienta. O sea, él pensaba de que no era malo tener hijos con la sirvienta, porque era costumbre. Pero Dios no le dijo que iba a tener hijos de la sirvienta, sino que iba a tener hijos era de Sara, ¿sí o no? Esa acción permitió primero, por no haber hecho lo correcto, por no haber esperado la promesa de Dios, eso produjo dos consecuencias. Uno, que la promesa que Dios le había dicho a Abraham se tardara. ¿Cuánto tiempo se tardó la promesa de Abraham? 25 años. Y segundo, la acción que tuvo Abraham de tener hijo con la sirvienta, al cual le dio un hijo llamado Ismael, eso produjo consecuencias para la nación de Israel hasta hoy. ¿Cuáles son los descendientes de Ismael? Palestinos, medio hermano. Todavía hoy hay problemas con ellos. ¿Por causa de quién? De Abraham. Claro, se estaba quemando y como no quería seguir quemándose, Sara le dijo, bueno, como yo no puedo tener hijos, toma a Agar, el hijo que es llorón y que es la mamá que lo pellizca. Claro, ese versículo es mío, pero estaba mal. Claro, era una costumbre. Si vemos a Jacob, tuvo a Raquel, a Lea, tuvo a Bila y a Silpa, pero su acción estaba mal. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que tener el conocimiento pleno piensa
que lo que está haciendo está bien, pero está mal. Eso es pecado por omisión. Otra manera que podemos analizar un pecado por omisión, por ejemplo, es que yo sé que lo que está haciendo alguien está mal y no lo corrijo. Yo estoy omitiendo, yo estoy ignorando, yo estoy poniendo a un lado la palabra por meter los sentimientos. Ay, pobrecito. Pero yo estoy seguro, yo tengo la certeza, de acuerdo a lo que yo he aprendido en la palabra, que lo que está haciendo el hermano es incorrecto y no lo corrijo. Eso se llama pecado por omisión. La palabra omisión es el que se tiene que hacer lo que está presente o consciente de que está mal para poderlo corregir. El peligro de un pecado de omisión es de que tú vivas en error toda tu vida, creyendo que estás bien cuando realmente estás mal. Hoy en día hay líderes con pecados de omisión, que ellos piensan que están bien, pero están mal. Yo lo digo en el caso del adulterio. Cuando un ministro adultera, se divorcia y se casa con otra, y sigue siendo ministro. ¿Me están entendiendo? Eso es pecado por omisión. Y ellos piensan que eso no está mal. Pero a mí la Biblia me dice que aquel ministro que entra en adulterio o se reconcilia o se queda eunuco. Porque no se puede volver a casar porque hace adúltero a la otra persona. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Estamos en lo cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que llama la Biblia muerte espiritual. Gente que está muerto espiritualmente y se llaman evangélicos. ¿Cuál es la muerte espiritual? Cuando hay una separación de Dios con el creyente, muerte espiritual. Y todavía siguen diciendo gloria a Dios, aleluya, vienen a la iglesia, predican, pero están muertos espiritualmente, bíblicamente. Eso se llama pecado por omisión. Si nosotros entramos dentro de este grupo, nosotros podemos conseguir una serie de actitudes, de acciones, que hay personas que piensan que están bien, pero están mal. ¿Cuánto entiendo lo que yo le estoy explicando? Eso en la Biblia se llama pecado. Tiene una gran relación con lo del pecado de comisión, pero no es lo mismo. Porque el pecado de comisión es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Más el de omisión es aquel que hace cosas que pensando que está bien, pero está mal. Con actitudes, con pensamiento, con manera de actuar. Él piensa que está bien. Por ejemplo, hay personas que piensan que está bien decir siempre la verdad. Hay momentos que es bueno quedarse callado. Las mujeres dicen, no, porque es que yo tengo la verdad y tengo que decírtela. Y comienzan a bombardear, a bombardear, a bombardear, a bombardear. Y en vez de conseguir un resultado favorable, lo que resulta es que pareciera que le hubiese echado más leña al fuego. Ah, pero yo dije la verdad. Ah, porque la Biblia dice que la verdad se dice con amor. ¿Aló? La verdad se dice con amor. No en los términos que tú piensas que deben de hacerse. Aunque estés diciendo la verdad. Porque hay personas que aunque esté diciendo la verdad, pero con todas las actitudes que está tomando, está haciendo peor que lo que hizo la otra persona. ¿Me están entendiendo? Es verdad, tú estás diciendo la verdad, pero estás humillando, estás golpeando, estás insultando y tú estás diciendo la verdad. Si tú confrontas a esa persona, ella justifica que tiene la razón, aunque el hecho te asiste de que es verdad,
todo lo que hiciste es pecado. Eso se llama pecado por omisión. ¿Me están entendiendo? Entonces llega uno y le dice, sí, tú puedes decir la verdad, pero lo demás es pecado. ¿Cómo que es pecado? Es pecado. Cuando uno lo corrige, hay algunos que tienden a corregirse, hay otros que no. Se mantienen en la misma actitud porque piensan que es correcto, que es la manera de hacer las cosas o de decir las cosas. Por eso es que cuando uno da consejería, uno se enfrenta mucho, se enfrenta con pecado de omisión. Porque cuando uno entra dentro de la consejería, cada quien quiere tener la razón. Quiere tener la razón. Cada quien piensa que ha dicho la verdad, que es correcto, pero no se han dado cuenta que dentro de todo ese comportamiento hay pecados de omisión. ¿Me están entendiendo? Hay pecados de omisión. Claro, tú tienes la verdad, pero ¿por qué la golpeaste? ¿Por qué le faltaste ese respeto? ¿Por qué la humillaste? Ajá. ¿Por qué dejaste de llevarle comida? ¿Por qué te fuiste de la casa? Yo pasé en estos días en la escuela de padres, y por cierto, solamente me contestó una. Hay un tremendo chaparrón de agua. Está la mujer y el tipo aquí enojado. Pero en medio del chaparrón y el hombre enojado, sacó un paraguas y le puso el paraguas a la mujer, para que no se mojara. ¿Cuánto vio eso? Aunque estaba enojado, él mantenía la actitud correcta. Si fuera otro, no, hombre, que se moje. ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo lo que es pecado por omisión, no, verdad? Y el póster que yo subí en la escuela de padres dice, no importa que haya un hombre enojado, siempre la actitud del hombre es la correcta con la mujer. Y él así, había un chaparrón, él se estaba mojando, pero que su mujer no se mojara, aunque estuviera enojado. Eso se lo estoy dando a usted para que usted siga investigando pecado por omisión, pecado por comisión. ¿Por qué? Para no incurrir nosotros en eso. Por eso le estoy hablando de la palabra convicción. Porque hay gente y evangélica, levantan las manos, dicen gloria a Dios y aleluya. Uno se los explica y uno se los analiza. Mire, últimamente yo he chocado con personas así. Sobre todo aquellos que tienen pecado por omisión. Ellos piensan que están haciendo bien. Ellos piensan que es correcto lo que están haciendo. Y uno se los está explicando. He llegado hasta el punto de agarrar un pizarrón y solo explicando en el pizarrón, como si fuéramos personas del colegio. Esto es así, esto de aquí, esto de acá, hasta acá. Todavía explicando solo así, no lo aceptan. Porque es lo que ellos creen. Es igualito con aquellos que dicen de que ya no hay que ayunar ni orar. Dios. No. Eso es ayuno 40 días. ¿Para qué vamos a ayunar nosotros? Y una vez se le presentaron al maestro y le dijeron, mira, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan, pero los tuyos no? Y eso le dijo, bueno, ¿cómo van a ayunar si el esposo está vivo? Pero hay gente que dice que no hay que ayunar, que no hay que orar, que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar. No, que el diezmo es el tiempo de la ley. Y cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec no era ley. Cuando Caín y Abel, le dieron las ofrendas a Dios, no era ley. Eso se llama primicia. No era ley. Pero hay gente encerrada en sus preceptos y en su conocimiento de que no es tiempo para eso. Nosotros que tenemos la convicción. ¿Cuántos tienen convicción? La palabra convicción es que tenemos la verdad, certeza de la verdad. Estamos llamados a ayunar, a orar, a clamar, a cumplir con los principios financieros del reino. Estamos llamados. Pero hay gente que no. Eso se llama pecado por omisión. Usted dirá, pero apóstol, ¿no será de comisión? No, comisión es que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. No, ellos no quieren hacer lo bueno. El tercer punto, el tercer lugar, y esto le va a despejar las neuronas. No son hormonas.
las hormonas están abajo, las neuronas están arriba en la cabeza. Le van a despejar las neuronas. Porque hay algunos que piensan que no es pecado. Y la Biblia dice que sí. La tercera forma en que la Biblia habla de una manera teológica de lo que significa pecado es la de fallar la marca. Porque pecado viene de ese término. Fallar la marca viene de un término de arquería. En otras palabras, se considera pecado en la Biblia aquellas cosas donde fallas en alcanzar la excelencia de cosas que estás haciendo para Dios. ¿Cómo es eso? Si nos vamos a Mateo 25, del 24 al 30, vemos la distribución de los talentos. ¿Qué le pasó al que le dieron 5? ¿Ah? Al que le dieron 2. ¿Pero qué le pasó al que le dieron 1? ¿Ah? Lo escondió. La Biblia habla ahí de capacidad. La Biblia habla ahí de trabajo. ¿Cuántos talentos le dio al primero? 5. ¿Y al otro le dio? ¿Y al otro le dio? 1. Todos tenían capacidades. Dile al que está al lado, tú tienes capacidad. Dios te habilitó con capacidad. El que tuvo 5 lo multiplicó, el que tuvo 2 lo multiplicó, pero el que tuvo 1 no hizo nada, lo escondió. Ahora, el problema es cuando se fue a presentar delante de Dios. ¿Qué le dijo Dios al que le dio 5 y al que le dio 2? Oído. ¿Y qué le dijo Dios al que le dio 1? ¿Cómo lo trató? Siervo, inútil y negligente. ¿Sabe qué es pecado para la Biblia? ¿Sabe qué es pecado para Dios? Cuando tú no alcanzas la excelencia del carácter que Dios quiere que tú alcances. Cuando te quedas por debajo de lo que Dios quiere que tú hagas. Oído. Y lo dije, a lo mejor esto te va a extender un poco más las neuronas. Tú no sabes que en la Biblia, sobre todo para los que vieron, creo que es doctrina, el que no hace trabajo y el que hace trabajo a media, incompleto, no recibe recompensa. Solamente recibe recompensa el que hace el trabajo completo. Ahora, hablando de este punto, cuando tú fallas el blanco, cuando tú no realizas con excelencia, con dedicación lo que Dios te ha mandado hacer, hablando de una manera teológica, eso es contado por pecado. Por eso que yo ando detrás de mi equipo de trabajo. En la iglesia yo le exijo excelencia. No para mí, sino para Dios. No hacer el trabajo por quererlo hacer. Ah, no, ¿para qué más? Vamos a hacerlo para que no hable el apóstol. No es para que no hable el apóstol. Yo lo que deseo es que tú recibas galardones completos. Y sobre todo para que Dios comparta su honra contigo. Yo honro al que me honra, dice Dios. ¿Lo está entendiendo? Entonces en la Biblia le es contado por pecado a aquellos que no tienen dedicación y excelencia en lo que hace. Por eso es que yo este año he venido con el líder nivel 5. Y seguiré con el líder nivel 5. Necesitamos líderes guía nivel 5. Cuando Jesús fue a la higuera porque tenía hambre y no consiguió fruto, ¿qué hizo con la higuera? Porque el deber de la higuera era dar fruto. Dile al que está al lado que el deber tuyo es de dar fruto. Dile al que está al lado. Producir fruto digno de arrepentimiento. Hacer la cosa con excelencia. Si tú vas a hacer una cosa para Dios y la vas a hacer con desgano, eso es igualito como en la casa. Hay veces la mamá le dice a la hija, mija, anda a lavar los corotos. Y la hija forma un berrinche donde dice la mamá, no hagáis nada. Si así lo vas a hacer, no lo hagáis. Porque la mamá sabe que va a dejar los platos empegostados con comida y lleno de ace. ¿A cuántas mamás le ha pasado eso? El lavadero lo deja lleno de comida porque no lo termina de limpiar.
la parte de arriba llena de agua. Y donde ponen los corotos, chorreándose el agua, porque no los escurre. ¿Verdad que hacen? No lavan el lavaplato. Mire, ve, no estoy hablando de cosas que son extrañas. Entonces hay mamás que dicen, no, mejor no hagáis nada. No, hay otras que dicen, sí vas a hacer, porque mira la manzaguapo que tengo aquí, y lo vas a hacer bien. Y cuidado, le consigo algo a los corotos, porque te los mando a lavar todito. Pero hay madres que son así que dicen, no vas a sacar. Claro, como ellas conocen a su mamá, voy a hacer así porque entonces mamá es la que va a lavar. Pero si dice y actúa de esa manera, hay madres que dicen, no, mejor no hagáis nada. Si vas a dejar este desastre, no hagáis nada. Imagínense ahora Dios. Hacer las cosas a regañadientes, sin ganas, sin ánimo, obligado. ¿Cómo ve Dios eso? Pecado. Acuérdense que Dios no solamente mira el corazón, sino sabe lo que pensamos también. Eso le he contado por pecado. Hija, cuando usted no hace la cosa con excelencia en la casa, de barrer la casa, limpiar los corotos, eso es contado por pecado, porque hay una intención en el corazón. ¿Cayó la revelación en alguna parte? ¿Cayó la revelación? Eso es pecado. Dile que está al lado, eso es pecado, eso no se hace. Eso en el ámbito de las muchachas, pero en el ámbito de los varones también cae. ¿Me entiendes? Eso en la Biblia es contado por pecado. Eso le pasó a Jonás. Dios lo mandó a hacer algo. Hizo lo que él quería. Y usted sabe la historia, la trayectoria de Jonás. Al final se tuvo que arrepentir y hacer como Dios dijo que hiciera. Y eso le trajo bendición no solamente a la vida de Jonás, sino a la vida de Nínive. Dios quería la excelencia. Él quería que hiciera las cosas como debía de hacerlo. Pero Jonás no quería. Se fue para Tarsis. Iba a hacer que una nave naufragara y que se ahogara. Iba a hacer que Nínive cayera el juicio de Dios por no hacer las cosas como debía de hacerla. El cuarto lugar, ya llevamos 3, sobre lo que es contado por pecado en la Biblia. Si usted analiza las 3 primeras cosas, usted puede darse cuenta que hay evangélicos viviendo la vida loca como si nada y están en pecado. Y andan en pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? Significa rebelión en contra del carácter de Dios, en contra de lo correcto de Dios y en contra de la santidad de Dios. Es un estado espiritual de rebelión. Amplíelo, no lo simplifique. Fornicación y adulterio, no. Hay gente que son peores que eso. Lo simplifica, no. Amplíenlo. Por eso dice la palabra, no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano si hay una viga en la tuya. 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abobina su alma. El que siembre discordia entre hermanos. Hay gente que quiere simplificar lo que significa pecado. Pero vemos aquí que pecado tiene que ver con cosas más amplias. Y hay gente que lo toma de una manera natural, como si no pasara nada. Como si el hacerlo, Dios lo justifica. Por eso que en el cielo nos vamos a dar una sorpresa. Mira quién está. Ay, fulanito no está. Ay, pero mira quién está también. Nos vamos a dar una sorpresa. Ahí está la suegra. Yo pensaba que la suegra no iba a subir. Cuarto lugar, y termino con esto. El cuarto lugar, que es contado por pecado, es el no vivir por fe. La Biblia habla en Romanos 14:23, dice, y todo lo que no procede de fe es pecado. Si usted analiza el capítulo 14 de Romanos, usted se podrá dar cuenta que hay una disputa entre los débiles de la fe y aquellos que son fuertes en la fe. Hay una disputa en que
se puede comer carne y hay otros que dicen que no, que el asunto es comer legumbre. Hay otros que dicen que se puede tomar vino, otros dicen que no. Entonces, hay una disputa entre ellos que piensan que el que puede comer carne y tomar vino tiene más fe que el que no lo hace. Entonces Pablo explica esa situación y al final él dice, lo que no procede de fe es pecado. Ahora, ¿qué es lo que nos asiste a nosotros en esta mañana? Yo luego le explico el capítulo 14 de Romanos. Luego se lo explico. Pero si usted es osado, usted comience a investigar qué quiso decir Pablo en ese capítulo 14 sobre algunos que querían tomar vino y comer carne y otros no. Lo importante allí es que al final de ese capítulo, Pablo dice, y todo lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Dice todo, diga todo, oído. Todo acto o actitud que sean producto de una falta de confianza en Dios, eso es pecado. Sabiendo nosotros que Dios mira el corazón, las intenciones del corazón, sabe lo que pensamos. O sea que, en otras palabras, no lo vamos a engañar. Todo aquello que procede a una falta de confianza, de creerle a Dios, eso es pecado. O sea, en otras palabras, como la Biblia dice que el justo por su fe vivirá, el cristiano está llamado a vivir 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes y 365 días al año en fe. Un solo amén, Dios se lo pague. ¿Me entendió eso? 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año viviendo en fe. Eso significa confiando en Dios, creyendo que lo que Dios ha dicho es verdad. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hará. Amén. Confiando. ¿Sabes qué es bueno? Que tú sepas que al sentarte a la mesa y comer cualquier cosa que se haya podido conseguir, ha sido producto de que Dios te lo haya dado. Que tú al levantarte le des gracias a Dios por un nuevo día. Que producto de lo que tú tengas ha sido el resultado de una relación con Dios. Que todo lo que has tenido y piensas tener ha sido producto de una relación íntima con Dios. Que en todo lo que tú veas a Dios. Por eso que hay gente que llega aquí, y han llegado varios, y me dice, apóstol, aquí hay dinero. Yo no, aquí hay fe. Porque dinero no había. Ni para comprar cobilla, ni para comprar cemento. En medio de escasez. Porque el templo se ha construido en medio de escasez. Cuando no había cemento, cuando no había cabilla, no había bloque. Cuando no me querían vender bloque y tuve que confrontarlo. Yo le voy a hacer casa a Jehová. Y le envié carta. Y como le envié carta y se dieron cuenta que era casa a Jehová, los primeros 1000 bloques me los regalaron. ¿Cómo se llama eso? Fe. Confianza. Es ir a un lugar sabiendo de que habían los materiales para la iglesia, pero no había finanza completa. Y luego saber que los productos que estaban vendiendo eran regulados. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. Por eso que cuando la gente llega aquí, apóstol, aquí hay dinero, sobre todo abajo. Esto es para construir 3 pisos, para que usted lo sepa. Aquí hay un cimiento para hacer 3 pisos de la iglesia. Eso no es dinero, eso es fe. ¿Sabe lo que es fe? Confianza en Dios, porque estamos trabajando con Dios. Y trabajar con Dios es el mejor negocio que uno pueda tener. Wow, ¿quién dice amén? Es el mejor negocio. Saber que íbamos a echar un piso, esto se había vuelto pura arena. Los servicios, el que venía bonito, era pura arena. Y teníamos que echar el piso. Y de repente en una mañana, llega un camión que no crecía más, de 3 puertas, puro granzón. Vino tanto granzón de que los vecinos se llevaban los granzones, ¿cierto?
Hubo granzón para el piso y hubo granzón para los vecinos. Unos los pedían y otros se los llevaban. No podíamos salir porque como eran 3 compuertas, una gandola de 3 compuertas que en vez de hacer así, era de lado. Eso es confianza. Los vecinos me decían, pastor, ¿dónde estás consiguiendo ustedes materiales? Es que yo hago una cosa. Yo preparo el presupuesto y se lo envío a Dios. Envié los míos. No, hace tu trabajo. Eso lo hago yo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que aquel que va a hacer algo primero saca los cálculos. ¿Qué necesito? Esto. Y después, Señor, necesito esto. Eso es confianza. Que todo lo que hagamos, diga todo lo que hagamos involucremos a Dios. Porque aquello que se haga sin fe, eso es pecado. Mucho más nosotros, que pertenecemos al reino de Dios. Que sabemos que tenemos un Dios. ¿A quién más le vamos a pedir? ¿A quién más le vamos a pedir? Igualito que el borrachito. Llegaba todos los domingos a la iglesia y estaba el Cristo grandote así. Y le pedía dinero. Y como el cura sabía, le daba dinero, le ponía dinero. Y él pensaba que era el Cristo grandote. Todos los domingos llegaba el borrachito a pedir. Y una vez dijo el cura, voy a enredarle al borrachito. Voy a quitarle el Cristo grande y le voy a poner uno chiquito. Y cuando llega el borrachito, ¿dónde está? Se le acercó a él y dijo, mira, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? Porque él sabía a quién pedirle. Es irónico, ¿no? Pero usted sabe a quién pedirle, ¿sí o no? Nosotros sabemos a quién debemos de pedirle. Nosotros sabemos quién es nuestro proveedor. Nosotros sabemos quién es nuestro sustentador. Nosotros sabemos quién nos guarda, quién nos libra, quién nos cuida. Por eso dice la Escritura que sean conocidas nuestras peticiones ¿a quién? Primeramente ¿a quién? Con acción de gracia, súplicas y ruegos. Primeramente a Dios. Todo lo que tú hagas, todo tu proceder, tiene que estar involucrado a Dios. Que sea Dios. Porque si no es pecado. Por eso yo le decía la semana pasada, nuestra fe nivela el juego. Tal vez aquel tenga gente conocida, tal vez aquella tenga dinero, tal vez aquella persona tenga un nivel de instrucción mayor que el nuestro, pero nuestra fe nivela el juego. Y se lo expliqué con David y Goliat. Humanamente David no podía con Goliat. David con una honda, 5 piedras, el otro con lanza, jabalina, escudo, armadura. Naturalmente no podía. David un muchacho de 1,50. Goliat tenía más de 2 metros. Humanamente no podía. Pero David elevó la lucha al nivel de Dios. Al Dios de David, al Dios de Goliat. Ahí se dio cuenta David que ahí él llevaba la ventaja, porque el Dios de él era más poderoso que el de Goliat. Nuestra fe nivela el juego. Ahora, si nuestra fe nivela el juego, todo lo que hagamos tiene que ser con fe, creyendo que lo que Dios ha dicho es verdad. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hará. Y si Dios lo hará, hecho está. Ahora, todavía está presente su misericordia. Todavía está presente su sangre. Para que después que analicemos este mensaje de una manera extrovertida y introvertida, hacia afuera y hacia adentro, puede ser que nosotros, sin querer queriendo, como dice el chavo, incurrimos en pecado. ¿Qué nos queda hacer ahora? Cierre sus ojos, levante la mano y comience a hablar con Dios. Porque ahora comienza el examen. Comienza el examen. Pecado por comisión, pecado por omisión, pecado por no haber hecho con excelencia lo de Dios y pecado por no hacer cosas con fe, sino creyendo que el otro te va a ayudar, sino creyéndole más a otra persona que a lo que Dios te ha dicho. Así que dale gracias a su misericordia. Dale gracias a la sangre de Jesús que todavía es efectiva.